Hola, bienvenidos a este video, el capítulo final de La Laguna. Y así comenzamos. David quedó perturbado con semejante leyenda y se preocupó aún más por Gabriel. Y en ese momento le pidió al señor Felipe que lo acompañara al bosque. Ambos dejaron lo que estaban haciendo y se dirigieron en su búsqueda. Al llegar, comenzaron a gritar el nombre de Gabriel. Así estuvieron por minutos, pero sin obtener respuesta, buscando por todo el bosque, pero no encontraron a nadie en ninguna parte. Entonces el señor Felipe recordó haber visto en alguna ocasión la vieja casona en donde alguna vez vivieron Aurora y su familia, y se encontraba ubicada en la parte final del bosque. Ese era el último lugar en el que les faltaba buscar a Gabriel. El señor Felipe le mencionó de este lugar a David, al cual éste le pidió que lo llevara. Sin embargo, antes de llevarlo, le hizo una advertencia. Escucha, muchacho, te llevaré ahí, pero necesitas tener mucho cuidado. Ese lugar tiene años abandonado y no sabemos con qué nos vayamos a encontrar. David le dijo, no se preocupe, Felipe, tendré cuidado. Además, necesito revisar ese lugar y averiguar si mi hermano está ahí. Entonces se adentraron hasta la parte final del bosque, y cuando avanzaron bastante, finalmente la encontraron. Ahí estaba frente a ellos la vieja casona que había pertenecido a la familia de Aurora. David caminó hacia ella, pero el señor Felipe se detuvo. Solo te acompañaré hasta aquí, muchacho, le dijo a David. Se veía algo asustado. Al observar aquel lugar abandonado, le traía recuerdos no muy agradables. David pudo darse cuenta y le dijo que no se preocupara. Él sabía que el señor Felipe ya había estado ahí antes, y aunque él no lo admitiría en ese momento, era obvio que algo le había sucedido cuando estuvo cerca de la casona, y era normal que ya no quisiera estar en ese lugar. Entonces David le pidió que se fuera, dejándole claro que lo demás corría por su cuenta, pues estaba de por medio la vida de Gabriel. El señor Felipe reconoció que no soportaba estar tanto tiempo ahí, y tomándole la palabra a David, se dispuso a retirarse del bosque. No sin antes poner al tanto a David de todos los riesgos que tendría al ingresar a la casona, y sacando un viejo rosario de su bolsillo le dijo, toma, hijo, por si acaso. Espero que te cuide bien y te proteja de cualquier peligro al que puedas enfrentarte. No sé si deba tomarlo, Felipe, respondió David. Nunca he sido muy creyente de estas cosas, pero el señor Felipe insistió en que lo conservara, a lo que David acabó por aceptarlo, aunque solo para que el señor Felipe pudiera quedarse tranquilo. Todavía se quedó observando a David a distancia un momento, mientras éste se había acercado hacia la entrada de la casona. Que Dios te proteja, muchacho, alcanzó a escuchar que le gritaba el señor Felipe, para luego retirarse y perderse entre los árboles del bosque. Y al verse completamente solo y parado frente a la enorme puerta de madera de aquel lugar, se dispuso a entrar, no sin antes colgarse el rosario que el señor Felipe le había dado. Lo colocó alrededor de su cuello y empujó fuerte la puerta. Pudo escuchar el típico rechinido que hacía, de lo vieja y carcomida que estaba. Al estar ya dentro, apenas y podía notar lo que había. Se dio cuenta que aquel lugar no tenía suficientes ventanas, por lo cual era difícil que entrara la luz del sol. Intentó abrir una cortina para tener más visibilidad dentro de la casa, cuando de pronto le pareció escuchar algo. Era como el sonido de música y provenía de la planta alta. Entonces lentamente subió. Había mucha oscuridad, igual que en la planta baja. Apenas si podía distinguir por dónde caminaba. Mientras seguía escuchando esa música, pero ahora más cerca, se percató entonces que se trataba del sonido de un piano, del cual provenía la más nostálgica y triste melodía. Esto desconcertó a David, ya que no podía ser Gabriel,
pues él jamás había tocado un piano. Siguió caminando por el enorme corredor que dividía las habitaciones, intentando averiguar quién estaba tocando. Se sentía cada vez más cercano de la música, cuando casi llegando al final del corredor, pudo notar que la puerta de la última habitación se encontraba abierta, pues una leve y tenue luz iluminaba el interior. David, quien para ese momento ya se encontraba bastante tenso y nervioso, comenzó a llamar a Gabriel, esperando encontrar respuesta. Gabriel, ¿estás ahí? Soy David, contéstame, hermano. Pero era inútil, no había respuesta. Entonces, armándose de valor y sujetando fuertemente contra su pecho el rosario que traía, avanzó lento hacia la puerta de aquella habitación, y al llegar casi se desmaya del susto al ver al fondo de la habitación una mujer sentada frente a un enorme piano y dando la espalda hacia la puerta. Y aquella sensación de no poder verle el rostro hizo que para David aquel momento fuera bastante aterrador. Y mientras él se paralizó por la impresión de lo que estaba viendo, aquella mujer continuaba tocando la misma melodía hasta que de pronto se detuvo. Lo que vino después le heló la sangre a David, pues aquella extraña mujer, aún de espaldas y con una voz tétrica, le preguntó: «Buscas a Gabriel, ¿verdad?». A lo que David, apenas y moviendo los labios, le contestó con un temeroso sí. Ella le dijo: «Él ya está en camino para cumplir la misión que le fue encomendada». Al oírla, aguantando el miedo que sentía, se acercó un poco más hacia ella y la confrontó preguntándole: «¿Dónde está mi hermano? Si sabes dónde está, dímelo. Si le hiciste algo, te aseguro que te vas a arrepentir». Aquella mujer, al escuchar la amenaza de David, se volteó lentamente y mostrándole su rostro cadavérico le respondió: «Tu hermano ya no pertenece aquí. Él se encuentra en otro lugar y ha vaciado su cuerpo para que alguien más pueda utilizarlo». Fue entonces que David, horrorizado por ver el rostro de aquella mujer, salió corriendo y todavía alcanzó a escuchar una última advertencia: «No trates de detenerla. Nadie podrá. El pacto está sellado. Y ahora ella reclamará lo que le corresponde», exclamó aquel ser. Pero David, que solo buscaba salir de aquel lugar, no puso demasiada atención a estas últimas palabras, sino hasta que finalmente, y como pudo, logró salir de la casona y alejarse algunos metros de ahí. Ya estando más alejado, se sentó un momento bajo un árbol. Aún se encontraba bastante agitado por lo que acababa de presenciar, y todavía las palabras de aquella mujer resonaban en su mente. Fue entonces que comenzó a analizar cada palabra que aquel ser le había dicho. Estaba tratando de sacar conjeturas y buscarle lógica a aquellas palabras, pero le costaba entender qué tendría que ver Gabriel con todo eso. En eso estaba cuando de pronto una voz detrás de él lo sorprendió diciéndole: «¿Todo bien, muchacho?». Inmediatamente David se volteó asustado, pensando que quizás se trataba de algún bandido queriéndolo asaltar, pero sintió alivio al darse cuenta que quien le había hablado no era otro más que el señor Felipe, el cual se había quedado oculto en el bosque para asegurarse de que David regresara. Entonces David, algo sorprendido por verlo de nuevo, le preguntó: «Pero Felipe, ¿qué está haciendo aquí? Creía haberle dicho que se fuera». Pero él le contestó: «No pude hacerlo. Sé que me pediste que te dejara solo en esto, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarte solo». David le agradeció que se quedara, pues había experimentado algo terrible dentro de la casa
y necesitaba contárselo. El señor Felipe de inmediato le pidió que le contara lo que le había ocurrido. David le contó a detalle desde que entró a la casa hasta el encuentro que tuvo con la extraña y espeluznante mujer, lo cual lo hizo salir de ahí. Entonces el señor Felipe le preguntó a David por el aspecto de aquella mujer y si le había revelado algo sobre Gabriel, a lo que éste comenzó a explicarle todo lo que ella le había dicho. El señor Felipe, que conocía bastante de la leyenda de Aurora y de su familia, entendió que aquel ser con el cual David se había encontrado en la casona era el de Leticia, la madre de Aurora, ya que su espectro deambulaba por aquel lugar, esperando el día en que Aurora pudiera encontrar un alma pura y noble y así poder poseerla para volver a la vida, y por consecuencia también ella junto con su esposo. Entonces, al entender todo, el señor Felipe le explicó a David lo que quizás estaba sucediendo. Finalmente Aurora había capturado su última alma, y esta era la de Gabriel, y ahora ella lo utilizaría para moverse en el mundo de los vivos, buscando un alma pura de corazón. Pero David seguía sin entender por qué el espectro de Aurora había elegido específicamente a Gabriel para lograr su macabro objetivo, a lo que el señor Felipe pensó que quizás alguien con las características que buscaba Aurora era cercano a Gabriel, lo cual le facilitaría las cosas. Pero al compartir esta idea con David, él no estuvo muy de acuerdo, ya que hasta donde él sabía, Gabriel no conocía a alguien con ese perfil, aunque de pronto se quedó pensando un poco para después hacerle una pregunta clave al señor Felipe. Dígame algo, ¿acaso la leyenda especifica si el alma pura y noble de corazón debe ser hombre o mujer? A lo que él le respondió, en efecto, muchacho, la leyenda especifica que el alma noble y pura de corazón que pueda regresar a la vida Aurora debe ser de una mujer. Al oír decir esto, David reaccionó diciéndole, pero qué idiota soy, ahora entiendo todo, Felipe. A lo que éste le dijo, pero ¿de qué hablas, muchacho? ¿A qué te refieres? Esto nunca se trató de mi hermano, sino de Imelda. ¿Pero qué estás diciendo, David?, respondió Felipe, a lo que David, con la mente más clara, trató de explicarle. Un alma pura y noble de corazón y que sea mujer, así dice la leyenda, ¿no? Está más que claro que el espectro de Aurora nunca estuvo interesado en Gabriel, sino en Imelda. Usted la conoce, Felipe. Esa mujer es todo bondad, incapaz de lastimar a alguien. Ella es el alma pura y noble que Aurora está buscando. Por eso utilizó a mi hermano, para poder llegar hasta ella. Pero el señor Felipe, aún con algo de dudas, cuestionó un poco a David, diciéndole, no creo que eso sea posible, muchacho. Además, ¿cómo sabía Aurora de la existencia de Imelda? A lo que David le dijo, mi hermano me contó todo. Imelda y él tenían problemas cuando conoció a Aurora y desgraciadamente él le habló sobre Imelda. Le dijo que era noble, sumisa y aburrida, y aunque para él esos no eran halagos precisamente, para Aurora sí era el perfil que estaba buscando. Entonces el señor Felipe le dijo a David que se dirigieran de inmediato hasta la casa de Gabriel para intentar que Aurora, en el cuerpo de Gabriel, no llegara hasta Imelda y pudiera consumar su macabro plan. David llegó agitado hasta la casa de Gabriel. La puerta estaba abierta, el viento agitaba las cortinas como si algo invisible hubiera entrado y no pensara salir jamás. El olor a pólvora y humedad se mezclaban con el aire de afuera. En el suelo, junto a la escopeta aún humeante, yacía Gabriel. Sus ojos vacíos miraban al techo.
mientras Imelda, temblando, sostenía el arma con ambas manos. Lloraba y murmuraba entre sollozos que no tuvo otra opción y que ese al que le habían disparado no era Gabriel. Entonces David se acercó lentamente con el alma hecha pedazos. Había intentado salvar a su hermano, pero ya era demasiado tarde, mientras que Imelda cayó de rodillas, presa del pánico. No era Gabriel, seguía repitiendo. Su voz, sus ojos, había algo dentro de él, algo que me llamaba por mi nombre, como si me conociera de antes. En ese momento, y a pesar del dolor que sentía al ver a Gabriel sin vida, David abrazó a Imelda e intentó calmarla, pero al hacerlo notó algo extraño, ya que el cuerpo de Imelda estaba helado, más que el de un muerto. De pronto, ella dejó de llorar y levantó la cabeza con una serenidad perturbadora. Una sonrisa ajena se dibujó en sus labios y de repente dijo: "Por fin juntos otra vez", con una voz que no era la suya. Entonces David retrocedió incrédulo, la miró a los ojos y lo comprendió todo, ya que la mirada dulce y noble de Imelda había desaparecido, y en su lugar brillaban unos ojos antiguos, llenos de odio y de rencor. Fue así que Imelda, o lo que quedaba de ella, dio un paso al frente, y observando el cuerpo sin vida de Gabriel dijo: "Él solo fue el camino. Ahora el pacto está cumplido". Y de repente el viento sopló con fuerza, abriendo todas las ventanas, y desde lejos David pudo escuchar el eco de risas femeninas emergiendo desde la dirección que daba hacia el bosque. Y al final, aquellas voces se fundieron en un mismo y siniestro murmullo. Cuando la calma y el silencio regresaron, Imelda ya no estaba, solo el cuerpo inerte de Gabriel. En ese momento, David cayó de rodillas, sabiendo que la leyenda se había hecho realidad y que Aurora había regresado. Aquí termina la historia de la laguna, esperando que haya sido de su agrado. Y si fue así, no olviden suscribirse a este canal, darle like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decirles, yo me despido. Esto es Historias Jamás Contadas.